Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias esta mañana que Dios en esta preciosa y gloriosa día nos permita su bendición. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que Él es bueno siempre, queridos hermanos, con nosotros. Damos gracias porque en esta mañana Dios siempre ha tenido misericordia sobre nosotros, ha derramado su paciencia sobre nuestra vida y nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que buscar siempre la respuesta, tenemos que buscar siempre su guianza. Tenemos que buscar siempre, queridos hermanos, que el Señor ministre en nuestro corazón esa vida que solamente tiene mi Señor Jesús para con nosotros. Una vida eterna, una vida que el Señor prepara para sus hijos, una vida que Dios, hermano, otorga al hombre que se entrega a su presencia. Una vida que nos da siempre el ánimo. Por eso la vida que Dios nos da, el espíritu que Dios nos da, nos guía a toda buena voluntad, nos guía a todo buen propósito. Nos guía siempre, queridos hermanos, a hacer siempre lo bueno. El Espíritu que Dios puso en nosotros, su presencia que puso en nosotros, es para guiarnos a todo lo correcto, a todo lo bueno, a todo lo agradable, a todo lo que Dios tiene propósitos en nuestra vida. Él envía sobre nosotros siempre que el hombre, queridos hermanos, haga siempre lo que le agrada. Por eso pidámosles a nuestro Señor que envíe sobre nosotros una palabra de bendición, que envíe sobre nosotros su santo y bendito y precioso Espíritu sobre nuestra vida. Por eso levántate esta mañana, levanta tu mano, dile: Padre del cielo, envía tu Santo Espíritu sobre mi vida, quiero agradarte, quiero hacer lo correcto, cubre mi mente, cubre mi corazón, cubre todo mi ser, Señor, para agradarte siempre. Perdona en veces, Señor, mis malos pensamientos. Perdona, Señor, mis actitudes, que quiero hacer lo correcto. Quiero agradarte siempre en esta mañana. Dile: hoy quiero serte fiel. Hoy quiero andar conforme a tu voluntad. Siempre tengamos pidiéndole a nuestro Señor, hermano, que Dios nos enseñe siempre a caminar conforme a en lo que es correcto, ¿verdad?, delante de nuestro Señor. Hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, mientras le preguntaba al bendito Espíritu Santo una palabra de bendición para nuestra vida. Y el Señor pone en mi corazón, queridos hermanos, hablarles algo o hablar a mi vida, porque siempre Dios nos habla a nuestra vida. Por eso estamos aquí, por eso estoy aquí, aprendiendo. Aún metidos en el Señor, siempre nuestra vida tiene errores, tiene equivocaciones, pero son menos cada día. Son menos. Por eso es la importancia de que nosotros, cuando amamos a Dios, empieza el fluir del temor a Dios, queridos hermanos, empieza nuestra vida a hacer una transformación realmente. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, entonces cuando empieza el Señor a mirar nuestra vida, el deseo de cambiar, el deseo de ser transformados, el deseo de ser renovados, el deseo que Dios nos libre de toda maldad, de toda tentación, de todo pecado, de toda rebelión. Por eso pidamos a nuestro Señor que nos guíe a toda verdad, que nos muestre, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, queridos hermanos, a realmente hacerlo agradable ante los ojos de nuestro Señor. Por eso es importante pedirle a nuestro Señor, queridos hermanos, que Él nos guíe a toda verdad. Pidiéndole al Señor, una de las cosas que me veo el Espíritu hoy es que debemos de apartarnos de todos aquellos que
que no nos conviene, de lo que no edifica, de lo que no nos acerca al Señor. La salvación es apartarnos. Cuando el Espíritu empieza a explicarme esto, o sea, hermano, entiende uno muchas cosas. ¿Por qué el diablo ataca tanto? ¿Por qué los demonios atacan tanto? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Por qué es necesario apartarnos de todo lo que no conviene a la santidad? ¿Por qué es importante apartarnos para Dios? Claro, son decisiones de amor, son decisiones que el hombre ha hecho. Pero vivimos tiempos de gran desconocimiento de las Escrituras. Vivimos tiempos donde el hombre no tiene propósitos. Se ha olvidado de los propósitos de Dios y busca sus propios propósitos. Algunos leen, algunos oran, pero interpretan. El Evangelio es interpretado, queridos hermanos, a su entendimiento, pero no es revelada al conocimiento, un conocimiento con propósito. Pues en veces el hombre vive, el creyente vive sin entender lo que leen. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es efectiva cuando se pone por obra. La palabra de Dios es efectiva cuando el deseo del corazón realmente, hermano, anhela que eso se cumpla en su vida. Y nosotros tenemos que agarrar más de lo malo, de la malo de nuestras actitudes, que realmente de lo que es bueno. En vez de creemos, hay cosas que son buenas ante los hombres, inclusive ante Dios, pero no son relevantes en la limpieza, porque a Dios lo que le importa es la limpieza. Lo que a Dios le importa es la consagración, lo que a Dios le importa es una vida entregada. Lo que a Dios le importa realmente, hermano, es que los creyentes o todos nosotros tengamos una relación profunda con el Espíritu Santo. Eso es lo relevante. Lo bueno no va a salvar al hombre. Lo va a salvar hermano, que aunque la salvación es por medio de la confesión, de tener a Jesucristo como nuestro Salvador, pero cuando nosotros decimos esa palabra hay que desglosarla bien, porque por su sangre fuimos salvos, pero esa misma sangre actúa para restauración, esa misma sangre actúa para santidad, esa misma sangre actúa, hermano, para ser sellados, para poder ser identificados en el tiempo final. Los tres sellos, el sello del agua, el sello de la sangre, el sello del Espíritu, que son primordiales para nuestra vida, hermanos, como salvos que somos. Por eso dice que son tres lo que dan testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu en nuestra vida. Son tres lo que dan testimonio en los cielos, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Por eso es importante entender que la misma Escritura nos enseña que en este tiempo mucho creyente, queridos hermanos, dice que va gente que va a desechar las cosas, pero que no. Vean el libro de 1 Timoteo, en el 4 versículo 4, 3 dice: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vean lo que dice. Vean lo que dicen, queridos hermanos, que por la palabra, por el Espíritu de Dios, es santificada las cosas, pero que nada es desecharse. Todo lo que viene de Dios es conveniente en nuestra vida. Todo lo que viene de nuestro Padre Celestial es conveniente, o sea, nos conviene, nos da de provecho. En el libro de Colosenses 2, pero en este tiempo dice el Espíritu Santo que prohibirán.
Habrán gente que va a protestar, que todo lo que es de Dios lo van a rechazar. Pero ¿cómo van a amar la carne? ¿Cómo van a amar sus propios deleites? ¿Cómo van a satisfacer su propia vida? El Espíritu habla claramente, por eso el Espíritu de Dios no miente. Por eso en 2 Colosenses 2 dice: pues si habéis muerto con Cristo en el 20, en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué vivís? Como si vivieras en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toquéis. En conformidad a mandamientos de hombre, de doctrinas de hombre, cosas de las cuales se destruye con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No tienen ningún efecto. No tiene ninguno el que vive conforme a la carne, el que vive conforme al mundo, el que vive conforme a sus propias mentalidades, a sus propias decisiones, dice que no tendrán ningún efecto para destrucción de la carne. No tendrá ningún efecto para el crecimiento y la madurez en su vida. Hay gente que es cristiana, pero no les importa la madurez. Hay gente que es cristiana, pero se quedaron en la letra. Se quedaron sin entendimiento de las Escrituras. Por eso el Señor dice en 1 Timoteo 1:5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No saben lo que dicen, porque se quedaron sin propósito, se quedaron sin el conocimiento de la voluntad divina. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la fornicación, que nos apartemos de la idolatría, que nos apartemos de la murmuración, que nos apartemos de la tentación, que nos apartemos de la maldad, de la rebelión, que nos apartemos del odio. Hay muchísimo que decir. Por eso dice, hermano, que algunos se apartaron a vanas palabrerías. Algunos que no. Por eso el Señor dice que el sentir del Señor era combatir contra el pecado. El hombre hoy no está combatiendo con el pecado. El hombre hoy está a favor del pecado. Hoy se está uniendo al pecado. Hoy le da la razón al pecado. Hoy apapacha el pecado. Pueden violar las Escrituras, pueden hacerla como quieran, no pasa nada porque es cristiano. Mucha gente que cree se vaya al infierno junto con los demonios. También los demonios eran creyentes, son creyentes, pero no son salvos. Por eso dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y por cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha sido encomendado. Pero dice Timoteo, que la ley no fue dada para el justo, no fue dada para el hacedor, para los que los ponen por obra. Sino lo que está diciendo aquí Timoteo es que la Escritura le es impuesta a todos aquellos que violan las Escrituras, que viven violando todo el tiempo las Escrituras. A ellos se les va a demandar que dejen de hacerlo. Y cuando habla aquí de transgresores, desobedientes, los impíos, pecadores, para los reverentes, los profanos, los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores,
En partes es literal y en partes es espiritual. En partes es espiritual. Porque todas estas cosas, todas ellas también están en lo espiritual. También están. Fue dado para que dejen de estar oponiéndose. Por eso dice, miren, por cuanto viven oponiendo, dice, para todos los que se opongan a la sana doctrina. Miren, hermanos, Dios es amor. Dios es amor. Dios ama a la humanidad, pero no tolerará ninguna falta de respeto hacia Él. No tolerará que el hombre, por mucho que lo ame, le falta el respeto, no le haga caso, que se oponga a lo que el Señor diga, hermano. No es porque Dios, hermano, sea muy estricto, aunque es estricto en su palabra, pero como la palabra no puede ser violada, automáticamente se ejecuta. En veces no sabe, no entiende qué tan dañina o qué tan dañino es realmente caer en pecado. ¿Qué realmente es tan delicado, hermano, caer hasta el fondo? Porque dice que viven oponiéndose a toda buena doctrina y a toda buena enseñanza. Hasta en eso van a ser demandados. Porque si nosotros tenemos buena enseñanza, Dios por su gran misericordia nos da buena enseñanza de descubrir, hermano, nuestra vida como somos realmente. Y Dios nos habla siempre en hacer la voluntad y apartarnos de todo lo que es desagradable a Dios, hermano. Siempre nos está demandando el que hagamos lo bueno, que hagamos lo correcto. Pero Dios siempre ha demandado al hombre que es salvo, que no haga lo malo, que haga el bien, que se aparte del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una actitud que reta a Dios. La palabra tentar significa poner a prueba. ¿Qué es lo que hicieron los adanes? Pusieron a prueba a Dios, retaron a Dios. Esa palabra retar significa a ver si Dios era capaz de cumplir lo que había dicho de que iban a morir. Lo tentaron, solo porque por un gusto personal. Pensaron de que Dios, hermano, no iba a cumplir al ellos a retarlos. Eso significa tentación, retar, poner a prueba su capacidad de aguante, poner a prueba su palabra. Pero cuando usted ve en el libro de Génesis 3:3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál es el propósito de que Dios sea especial con nosotros, sea estricto, sea disciplinado con nosotros? Que el pecado mata, el pecado destruye. El violar los mandamientos de Dios, el vivir una vida como querramos, es una vida sin propósitos. Es una vida sin hacer la voluntad de Dios. Es una vida sin entender realmente lo que Dios quiere para nosotros. Por eso dice que todo lo hacen, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que con el uso, con el tiempo se destruye, con el tiempo se acaba. Empezaron algo y ya lo dejaron. Por eso dice, tales cosas a la verdad. Parece ser verdad, parece tener cierto grado de dignidad, cierto grado de respetabilidad. Pero dice, pero es un culto voluntario, pero aunque es un duro trato en el cuerpo, dice, aunque es disciplinado, la gente se disciplina, dice, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. La gente puede dejar de comer puerco, la gente puede respetar el sábado, la gente puede dejar de tomar coca, la gente puede dejar de ponerse pantalón, de pintarse, usar el que sea, y aún el que lo cumple con todos esos requisitos, lo coma o no lo coma, como dicen Romanos. Si comemos más, dice, si no comemos o comemos o no, o si comemos, dice, no agradamos más, no agradamos menos.
Por lo tanto, si eso no purifica, no limpia al hombre de toda carne, de toda maldad, de toda desobligación, de toda irresponsabilidad, de nada le sirve. ¿Cuánta mujer ataca a otras mujeres de que usan pantalón? Pero ella es chismosa, no respeta a su esposo, no obedece a su esposo, manda a su esposo. ¿De qué le sirve? ¿Acaso el dejar de usar pintura, el lugar de usar aretes, el lugar de estar metida en la iglesia los transformó? ¿Los cambia en el respeto, en el temor a Dios? ¿Verdad que no? Pero son disciplinados en muchas cosas, menos en la obediencia. ¿Cuánto hombre dice que es cristiano y defiende su vida, pero no es capaz de cambiar su corazón, su duro trato para que tiene con su familia? ¿Verdad que no? ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque el hombre puede ser muy religioso, muy profundamente religioso. Profetiza, habla, predica si usted quiere. Pero si no va transformando su vida, su corazón, de nada le sirve. De nada le sirve porque estaba siendo enseñado, hermano, y manipulado por la serpiente. Porque no entendieron la voluntad divina. Si el justo a duras penas se salva, ¿dónde queda el impío, el pecador? Lo que está diciendo. Si el que le está echando ganas, si el que está metido todos los días buscando de que Dios le cambie la vida, le va a ser difícil. ¿Cuánto más aquel que cree que sabe? El impío es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecador es aquel que no entiende lo que hace. Pero el justo es aquel que sabe lo que hace. Sabe que necesita meterse en Dios, sabe que necesita buscar a Dios, sabe que necesita consagrarse a Dios, sabe que necesita y depende de que Dios lo cambie. Pero ¿dónde está cómo va a ser cambiado aquel que no busca a Dios? ¿Cómo va a ser aquel cambiado? ¿Están esperando de que eso suceda a la noche a la mañana? No, hermano, no. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque Dios amaba a los Adanes. Usted sabe que era la primera generación, la primera creación, que a pesar de que llegaron, que fueron los primeros en entrar en el reino de Dios, que fueron los primeros de estar en el huerto de Dios, terminaron siendo carnes. Pues esa generación, ellos eran la generación, cuando salen del huerto, se perdieron. Nosotros somos la generación perdida de los Adanes. Nosotros somos las ovejas perdidas del huerto. Por eso dice que dejó las 99 y fue la perdida. Nosotros somos la generación perdidas del huerto. Por eso las almas murieron. ¿Cuándo? El espíritu se apartó de ellos, porque cuando estaban en el huerto eran espíritus, almas vivientes. Entonces, cuando salen del huerto, vinieron a ser carne, con deseos, con pasiones, con deleites, más que de Dios, los cuales ellos amaban. Ellos amaban los deleites, ellos amaban a las pasiones. Ellos amaban su propia vida. Llegaron a aborrecer las cosas de Dios. Por eso las personas, cuando no tienen el Espíritu de Dios, es que yo amo a Dios. No, tú aborreces a Dios porque tú no estás con Dios. Tú no buscas a Dios. Hay que ser claro porque Dios es claro. Según de Timoteo 3:3. Sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No existen personas buenas, porque bueno solo Dios. Dios le va a demostrar al mundo, Dios le va a demostrar al hombre, y aún al hombre creyente que es mentiroso, aún al hombre creyente
le va a demostrar que es malo en su corazón. Por eso perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros tenemos actitudes malas, diabólicas, satánicas. Porque cuando uno no llega a amar a Dios, por eso dice en primera de Juan 5 versículo 3, dice que en esto consiste el amor a Dios, en que améis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si a la gente les es pesado buscar a Dios, si a la gente se le es pesado congregarse, amar las cosas de Dios, realmente no existe el amor de palabras, hermano. No existe el amor de palabras, al menos para delante de Dios. No existe. Los fariseos pretendían ser religiosos, pretendían ser personas buenas, pero eran malos con los demás, tenían un duro trato. Aparentaban ser muy religiosos, pero venían condenando, vivían juzgando. Que no se engañe la gente. Ayer predicábamos algo de que un lobo rapaz es aquel que dice: yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo creo en Dios. Es alguien que dice que brilla, resplandece solamente con sus bocas, pero vive solamente para engañar y sacar a las ovejas o a sacar a los discípulos. Son gente que tienen un espíritu de esclavitud. Pero acá los carnales no tienen el espíritu. Eso lo dicen Romanos 8, 5, 6, 7 y 8. Dice que no tienen el espíritu. Y todo aquel que no tiene el espíritu de Dios, hermano, no desea a Dios, no busca a Dios, aborrece lo bueno, ama malos deleites más que a Dios. Dice en Romanos 1, versículo 30, dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Dice que son aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios y aborrecedores de Dios. En eso se convierte una persona. En eso se convierte una persona cuando su alma muere, cuando su alma está muriendo porque el Espíritu de Dios se aparta. Ya no va a tener el mismo trato. Ya no tiene el mismo trato. Dios no tiene el mismo trato igual que los justos. No nos trata por igual. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vemos que en el huerto, que consiste en un tiempo de Dios. El huerto representa el tiempo de Dios porque, hermano, Dios había puesto en los Adanes, el espíritu que había en los Adanes era un espíritu eterno. Era un espíritu eterno. Y es el mismo espíritu que Dios nos ha dado hoy a través de Jesucristo. El espíritu de eterno. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, el cual es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque el alma, el Espíritu de Cristo nunca muere, nunca murió. Y por esa razón nosotros tenemos la eternidad. Por eso vivimos una eternidad. No somos eternos, pero tenemos la eternidad. Tenemos la promesa de la eternidad, pero no somos eternos. Y eso, ¿por qué no eran eternos? Porque si ellos llevaban un espíritu de eternidad, y en el momento que se los quitan en el huerto, ya no eran eternos. Porque ya en la carne nadie es eterno. En la carne nadie es eterno. Vio Satanás, cuando estaban ellos en el huerto, que la única manera de que ellos no alcanzaran la eternidad y no se fueran con Cristo, que no llevaran una vida eterna, con propósitos divinos, ¿qué es lo que hizo? Vio que era poco el tiempo que tenía para que los Adanes no alcanzaran la madurez espiritual en su vida. Cuando ellos fueron sacados de allá del cielo,
de la presencia de Dios, dice en el libro de Ezequiel 28, ellos perdieron la eternidad. Una de las cosas que se dio cuenta Satanás, el querubín, hermano, era que en el momento que uno peca, se rebela, desobedece a Dios, va perdiendo uno la eternidad. Va perdiendo uno alcanzar la madurez espiritual en su vida. ¿Por qué el hombre se volvió aborrecedores de Dios, amadores de los deleites más que Dios? Aborrece a Dios, aborrece la palabra, no se congrega, deja de buscar la presencia de Dios, deja de hacer lo correcto, deja de hablar la verdad, solamente es cristiano de iglesia, solamente participa cuando hay un evento en la iglesia. Se desgarran las vestiduras como que si pelearan por la verdad, pero están en contra de la verdad. No les provoca en su vida. Qué rico es encontrar un creyente que entienda la obediencia. Por eso la obediencia tiene 7 etapas. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos permita enseñar de nuevo las 7 etapas de la obediencia. Y las 7 etapas son 7 relaciones que uno debe de tener. ¿Quiere ser obediente? Entonces aprenda esto, hermano. Porque no se puede ser obediente solamente solos. Usted tiene que cuidar la relación. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con el Hijo? ¿Cómo está su relación con el Espíritu? ¿Cómo está su relación con el prójimo? ¿Cómo está su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con los hermanos? ¿Cómo está su relación? ¿Cómo está su relación consigo mismo? ¿Cómo está tu relación, hermano, con la palabra de Dios? ¿Cómo está tu relación esa? ¿Cómo está tu relación, queridos hermanos, en esa búsqueda personal hacia Dios? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está tu vida con los demás? Empezando por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, por la palabra, contigo mismo, con tu familia y con tu relación personal con Dios. ¿Cómo está tu vida? Si usted cuida esas 7 relaciones, entonces entenderá que es obediencia. Una por una. Eso no quiere decir que si falla en una, no quiere decir que no la pueda cambiar si las demás, por las demás si son más a favor, quiere decir que vas mejorando. Pero si son muchas en contra, quiere decir que vas empeorando. Hay gente que no tiene ninguna relación con ninguna. A eso se llama obediencia. Por eso dice que no tienen duro valor contra los apetitos de la carne. ¿En qué les hace cambiar? ¿Qué es lo que vio la serpiente? ¿Qué es lo que vio el diablo? Que tenía poco tiempo. Que tenía poco tiempo. Tenía poco tiempo, ¿para qué? Para engañar a la humanidad, para engañar al creyente, para que pecara, para que se apartara de Dios, para que se volviera carne. Quiere decir que lo engañó. Vio que le quedaba poco tiempo para que los Adanes alcanzaran madurez. Vio que quedara poco tiempo para que alcanzaran, hermano, no alcanzaran madurez en su vida espiritual, que no supieran los propósitos de Dios en su vida. Usted sabe que el propósito de Dios en su vida era, hermano, era ponerlo sobre toda potestad. Usted lo lee en el libro de Génesis, que gobernara, que tuviera autoridad, que se enseñoreara. Hagamos al hombre nuestra imagen y a semejanza, y señoree. Pero perdió la potestad.
Por eso cuando vino el otro Adán llamado Jesucristo, el Espíritu vivificante, le fue dada toda potestad sobre los cielos y sobre la tierra para perdonar pecados y meter y sacar y dejar a todo afuera todo aquel que hiciera lo malo. Porque la misma escritura dice en 1 Corintios 15, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no fue primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el del Señor, es del cielo. La cual el terrenal tales también los terrenales, el cual celestial también tales los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Lo que está diciendo que la carne, el hombre en la carne, no heredará el reino de Dios. Lo que está diciendo que para heredar el reino de Dios solo se logra estando en Cristo Jesús. No un creyente, sino una transformación de vida. En una vida eterna, porque el Espíritu de Cristo que vive en nosotros nos hace vivir una vida eterna. ¿Sabe qué es la vida eterna? Una enseñanza. Por eso cuando Pedro cuando el Señor le dijo, ustedes también quieren irse, váyanse. Y Pedro dijo, no, ¿a quién iremos si tú solo tienes, ¿qué dice? Palabras de vida eterna. ¿Por qué Pedro no se quiso ir? Porque solo mi Señor Jesús les daba la vida eterna. O sea, ¿qué representaba? Solo tú tienes enseñanza. Solo tú tienes palabra. Ellos sabían que si ellos no comían de la palabra no iban a entender los propósitos divinos. Ellos sabían que si no se comían la palabra y entendieran los propósitos, la voluntad de Dios, no iban a alcanzar la vida eterna. No iban a alcanzar, queridos hermanos, a madurar. No iban a madurar. ¿Sabes qué entendió Pedro? Que era poco el tiempo. Mira, cuando mi Señor Jesús les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y que padeciera, ¿sabe qué es lo que les estaba diciendo? Que era poco el tiempo que tenía para enseñarles. Era poco el tiempo que tenía para discipularlos. Era poco el tiempo que tenían ellos estar con mi Señor Jesús aquí en la tierra. Tenerlo frente a frente, poder abrazarlo, poder sentirlo, era poco el tiempo. Y eso lo sabía el diablo. Sabía que tenía poco tiempo para evitar toda enseñanza. Sabía que tenía poco tiempo para que el cristiano conociera la verdad. Conociera, hermano, el problema del hombre cuando conoce la voluntad de Dios, sabe que tiene poco tiempo. Sabe que tiene poco tiempo. No sabe si va a morir mañana, no sabe si va a morir hoy, pero cuando lo entiende en las Escrituras que tengo poco tiempo, enseguida digo, yo tengo que morir bien, tengo que hacer las cosas bien, me queda poco tiempo, yo no puedo morir en pecado, yo no puedo vivir alejado, yo no puedo vivir apartado, yo no puedo vivir desordenado, yo no puedo morir haciendo lo malo. Cuando el hombre entiende la voluntad de Dios, dice, yo no puedo morir así. Cuando el hombre entiende que le queda poco tiempo, sabe, hermano, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está aquí a la vuelta. Sabe que ya no puede vivir en desobediencia. Sabe que ya no puede vivir en rebeldía. Sabe que ya no puede vivir en mala maldad. Sabe que tiene que preparar su vida. ¿Cuánto tiempo te queda de vida? ¿Lo sabes eso? ¿Sabes que la gente no entiende esto? Porque no entiende la voluntad de Dios. Porque no saben que le queda poco tiempo. El diablo lo supo. Supo que a los Adanes, si se le cortaba el conocimiento de la bendita palabra, las palabras de vida eterna,
ellos morirían en la carne. Morirían en la carne. ¿Por qué razón? Porque la palabra les provocaba la vida eterna. Y al cortarles esa palabra de vida eterna, sabía que morirían. Sabían que se volverían carne. Y por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué fue lo que pasó con los Adanes? Dejaron de crecer. Dejaron de crecer. No alcanzaron la madurez. Aquí entre nos, ¿cuánto tiempo crees que tiene usted o tengo yo para madurar? ¿Crees que eres una persona madura espiritualmente? Quizás de adulta ya estamos viejos o ya están grandes unos. Pero ¿cree que es suficientemente maduro como para detener la carne? Como para detener el pecado, como para dejar de desobedecer y estar lejos de los propósitos divinos? ¿Que es suficientemente maduro para afirmarse en el Señor? ¿Cree que es suficiente maduro ya para realmente, hermano, vivir, para dejar de vivir apartados y alejados de Dios? ¿O solamente ir a la iglesia cuando nos conviene, cuando hay una fiesta, cuando hay una celebridad? Celebran todos menos la madurez. Celebran todos menos que van conociendo al Señor. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nadie tiene el día ni la hora comprada para decir yo voy a morir cuando yo quiera. Por eso dice que la carne y la sangre no heredarán, ni la corrupción heredarán incorrupción. No se volverán espirituales. La palabra corrupción significa llegar hasta lo más bajo. Hasta la corrupción es condenada. No solamente la carne, dice hasta llegar a lo más bajo. Y vea esto, hermano. ¿Por qué los Adanes murieron espiritualmente? Porque los Adanes no llegaron a la madurez. No llegaron, el diablo lo sabía, que si les cortaba la fuente de vida eterna, o sea, la palabra de vida eterna, ellos no llegarían a la madurez. El diablo lo que no quiere es que tú no entiendas, que te vuelvas un religioso de iglesia, que creas que todo lo sabes de Dios. Pero no puedes cambiar tu carne, no puedes cambiar ese carácter, esa forma de ser, porque creen que esto es así. Vean lo que dice en el libro de Oseas 9:9. Las cosas que hace mi pueblo son tan depravadas como las que hicieron en Gibeá. Fíjese, hermano, porque es que está tremendo esto. Porque nosotros tenemos poco tiempo. Dice, llegaron hasta lo más bajo. Dice en el versículo 9, las cosas que hace mi pueblo son tan depravadas, dice en la versión al día, como las que hicieron Gibeá. Pero el Señor no se olvida de sus maldades y los castigará por todo lo mal que han hecho. ¿Qué significa corrupción? Dice que la carne ni sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará. ¿Qué está diciendo? A los que lleguen a lo más bajo. A los que empezaron en el espíritu ahora están terminando en la carne. No les importa ya el fluir, no les importa la entrega, la consagración. Hoy les importa ser cristianos de iglesia. Hoy les importa solamente creer como el diablo, como Satanás, volverse creyentes como ellos. Hoy les importa solamente que con diezmar y ofrendar como lo hacían los hipócritas, los fariseos. Esa es la vida de un cristiano que está en la carne, que no sabe que tiene poco tiempo. El diablo los engañó. Porque dice que ni la corrupción
¿Qué significa la corrupción? La versión, la Reina Valera dice que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Llegaron hasta lo más bajo. Fíjese, hermano, fíjese. Esta palabra Gabá significa la colina. Dice que significa un lugar, queridos hermanos, de una colina a las partes más bajas, a lo más bajo, en las cosas terrenales, en las cosas deleitosas. Dice en el versículo, dice: el Señor dice: Israel, bien recuerdo aquellos primeros días encantadores, cuando te conduje a través del desierto. Recuerdo con alegría cuando te vine a hacer y tus primeros pasos, cuando te satisfacía con los primeros hijos del verano en su primer año. Pero al llegar a Baal peor, me abandonaste y te fuiste tras dioses a falsos, y te volviste tan repugnante como esos ídolos que adorabas. La gloria de Israel se aleja volando como un pájaro, pues tus hijos morirán al nacer o perecerán la matriz, ni siquiera serán concebidos. Vean lo que dice. Esto me impactó, hermano. Y si tus hijos llegaran a crecer, morirán antes de llegar a la edad adulta. Todos están condenados y será un día triste cuando yo me aparte de ti y te deje abandonado a tu suerte. Tus hijos no llegarán morirán antes que lleguen a la edad adulta. ¿Por qué razón? Porque llegaron hasta lo más bajo. Dejaron de comer, dejaron de recibir palabras de vida eterna, para que conocieran la voluntad de Dios y maduraran y crecieran en el Espíritu de Dios. Pero llegaron hasta lo más bajo. Quiere decir que aún las personas que no se esfuerzan por alcanzar el Espíritu Santo no van a llegar a la madurez. No, para vencer a la carne se necesita llegar a la madurez, hermano. Una madurez espiritual, una seriedad espiritual. Solamente en el Espíritu podemos vencer nosotros la carne. Pero cuando usted lee Romanos 8:5, dice que solo los de carnales solo piensan en la carne. Bendito Dios, líbranos, Padre del cielo. Solo piensan en la carne. Pero los que son el Espíritu piensan solamente en las cosas del Espíritu. Solamente viven para satisfacer su vida. Pero el ocuparse de la carne es muerte. ¿En qué se ocuparon los Adanes? En la muerte. Ya no recibían palabras de vida eterna. Se ocuparon en el pecado. Están ocupados en el pecado, en los deleites, en la desobediencia a Dios. Dejaron de participar en el alimento que produce vida eterna. Entonces, ni carne ni sangre, ni corrupción, ni la gente que llegue a lo más bajo. Profundamente se corrompieron, dice la Nácar Colunga, como en los días de Gibá. Él se acordará de su iniquidad, se acordará de su iniquidad. Se acordará, dice, de los días donde se acordará los castigará por sus pecados. El hombre que deja ya no quiere crecer, ya no quiere madurar, se apartó de la palabra de Dios, ya no vive buscando a Dios. ¿Acaso se llama eso madurez? ¿Es maduro una persona espiritual que abandona el camino de Dios, que ya no se congrega, que anda en la carne, que anda insultando, que anda viviendo su vida? No, dice que Dios los castigará. Si Dios no perdonó la vida de los Adanes, no los perdonó, a pesar de que los amaba, no los perdonó. No los perdonó, hermano. ¿Qué significa pedir perdón? Perdón significa volver a hacerlo. Es pedirle al Señor que nos dé la oportunidad
para volver a empezar. Por eso dice que si tus hijos, ¿qué es lo que hizo la serpiente en el huerto? Vio que si les quitaba la palabra, ellos iban a dejar de crecer, iban a dejar ellos de madurar. Y si tus hijos llegasen a crecer, morirán antes de llegar a la edad adulta. ¿Por qué murieron los Adanes? Oh, hermano, murieron los Adanes porque no llegaron no llegaron a la edad adulta, no llegaron a crecer, no llegaron a esa edad, a esa madurez. Murieron. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La versión viviente dice, otra versión dice, mas cuando criarán sus hijos, yo los privaré de los hijos, hasta quedarse ellos sin gente, pues hay también de ellos cuando yo los abandone. A muchos hijos, lo dice en el libro de Oseas, ¿verdad? Mi pueblo pereció por conocimiento, por cuando te olvidas de su sacerdocio, que dice, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Quieren andar en la carne? ¿De quién se van a olvidar? De tus hijos. Los hijos van a ser destruidos. El hombre que se olvida de Dios, la mujer que se olvida de Dios, va a destruir a sus hijos. Los va a destruir porque el padre y la madre desecharon el conocimiento, desecharon palabras de vida eterna. Los engañó el diablo. Como los engañó en el huerto, los engañó para que no crecieran, para que no maduraran, para que el Espíritu de Dios se apartara de ellos. Sabían que si dejaban de recibir palabra de bendición, hermano, que les iba a traer provecho para su alma, para su carne, o sea, para destruir toda destrucción de la carne. Queridos hermanos, ellos desecharon al Espíritu de Dios. ¿Qué sembraron los Adanes? Los Adanes sembraron carne, dice en el libro de Gálatas 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para la carne, de la carne segarás corrupción. ¿Qué es? Llegaron hasta lo más bajo. Ahora se emborrachan, ahora fuman, ahora se van a los bailes, ahora están metidos en otras cosas. ¿A dónde llegaron? Llegaron a lo más bajo. Llegaron a la inmundicia, llegaron a la perdición. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No, el hombre no se engañe, que de lo que siembra eso va a segar. Que fue lo que sembró los Adanes, sembraron carne, y con el tiempo cosecharon la carne. Recogieron carne en su vida. Dejaron al Espíritu de Dios por irse tras de un hombre carnal. Todo ese deseo, todos esos deleites en su vida, cosa que no les edificaba, pero sí les producía muerte. Todo lo que no te edifica, todo lo que no es bueno para el crecimiento, todo lo que no es bueno para la salvación, no te van a hacer ningún bien, te va a destruir. Te va a destruir. ¿Por qué, hermano? Porque en ese dice que Abagá era un lugar de operación de Saúl, donde tramaba las guerras contra David, contra Jesucristo. Dejaron de madurar, dejaron de crecer, dejaron de importarle la palabra de vida eterna. El pecado de los Adanes fue sembrar pecado y recogieron carne en su vida. Llegaron hasta lo más bajo. Llegaron hasta lo más bajos. Todo me es ilícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica.
Por eso dice en Apocalipsis 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, ay de los que viven en la carne, ay de los que viven en la carne y del mar, porque el diablo ha descendido con vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los que viven en la carne. Porque el diablo, ¿qué dice? Baja sobre de ellos, ¿qué dice? Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabe que si el diablo logra apartar a la persona de la palabra de Dios, logra sacarlo de la iglesia, logra hacer lo que piense en la carne, piense en el pecado, piense en desviarse, logró que no alcanzara la madurez, logró que lo apartarlo de la palabra de vida eterna, logró que no cambie, que no haya cambios en su vida. Logró que esté lejos, apartados, que adopte vicios, que adopte carne, que adopte mundalidad. Lo apartó de Dios. Por eso no te confíes, queridos hermanos, si has llegado hasta la parte más baja. No te confíes que Dios te puede salvar si no te arrepientes y vuelves a los pies de Cristo. No te confíes. Los Adanes se confiaron. El diablo sabía que le queda poco tiempo para que los hijos de Dios no maduren espiritualmente, que sean capaces de tomar buenas decisiones en el Señor. No supieron oír ni obedecer la voz de Dios, porque escuchaban también la voz de la serpiente, escuchaban también la voz del diablo. El diablo sabe que queda poco tiempo. El hombre no supo que quedaba poco tiempo para madurar. No sabe que tiene poco tiempo de vida. Y la vida que Dios nos ha dado es para apartarnos de todo lo que no conviene a Dios. Y todo lo que no conviene no edifica. Le queda poco tiempo. Ponemos poco tiempo para santificarnos. Tenemos poco tiempo para obedecer. Tenemos poco tiempo para ordenar nuestra vida. Tenemos poco tiempo para dejar el pecado. Tenemos poco tiempo, hermano, para hacer lo correcto. Tenemos poco tiempo. Pero yo te exhorto de algo. Si tú te apartas de la palabra de Dios, de la palabra, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Por eso los Adanes se apartaron de la palabra de Dios y empezaron a escuchar a la serpiente. Y por eso el Señor le dijo en Génesis, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y ellos estaban recibiendo ya otra enseñanza. Una enseñanza que no tenía nada contra la carne, sino apapachaba la carne. Les apapachaba su vida. Les apapachaba su forma de ser. Les apapachaba, hermanos, su conducta, sus deleites, su pecado. No los apartaba. El diablo supo que si les quita la palabra de vida eterna, ellos iban a morir. Ellos iban a morir. Sabían que no iban a cambiar. Sabían que iban a pecar. Sabían que iban a desobedecer. Sabían que se volverían religiosos sin el Espíritu de Dios en su vida. Sin el Espíritu eterno. Nos queda poco tiempo para madurar. O nos queda poco tiempo para morir. Nos queda muy poco tiempo para santificarnos y entregar nuestra vida al Señor. Por eso la Escritura dice en Hebreo, si tú escuchas hoy la voz, hoy la voz del Señor, no lo dejes para mañana. Si hoy el Señor te invita a dejar el pecado, volver a casa, ordenar tu vida, apartarte de todo lo que no te edifica, pero que sí te puede traer un gran daño, déjalo, hermano, y empieza hoy un cambio de vida. Los cambios empiezan cuando Dios habla.
no cuando el hombre decida, sino cuando Dios le habla al hombre. Si tú escuchas la voz hoy de Dios, no endurezcas tu corazón como aquellos padres, le digo el Señor, que no escucharon y provocaron al Señor, provocaron la ira. Tienen poco tiempo para Dios. Hay gente que tiene poco tiempo para Dios y mucho tiempo para la carne, mucho tiempo para los vicios, mucho tiempo para el mundo, pero no tienen tiempo para Dios. ¿Cuánto tiempo te queda para madurar? Sabes que eso depende mucho que tanto le dediques a la palabra eterna, a la congregación. Así que regresa a casa, congrégate, ponte a cuentas con el Señor, hermano, y sabiendo que no puedes morir lejos, no puedes morir apartado, no puedes morir sin palabra de Dios, sin la palabra que provoca la vida. No puedes morir amando al mundo, no puedes morir en los vicios, no puedes morir sumergido en una vida de rebeldía, en una vida de desobediencia y dejando de creer que la palabra de Dios nos limpia, pero que están creídos que pensar que el ocuparse de la carne es muerte. Pero cuando nos ocupamos en las cosas del Espíritu de Dios, en la búsqueda del Espíritu de Dios, en realmente que transforme nuestra vida para crecer y entender cuál es la voluntad del Señor, tú tienes que volver. Tienes que congregarte en un lugar donde te ayuden a acercarte cada día más al Señor. No que te hablen día del amor y la amistad, no que te hablen de un día festivo, no que te hablen de día y ahí si estés presente, donde te digan es que el pantalón, la pintura, el arete, la comida, ya parece lotería esto. No, porque las personas, lo que realmente hace pecador a la persona es el corazón de la persona, que es malo. Todo lo que contamina, la palabra que lo que hace pecador a un hombre, dice una versión, no es lo que entra, no es lo que se pone por fuera, sino lo que hay dentro de su corazón. Hay gente que aborrece a Dios, hay gente que no solamente aborrece a Dios, aborrece lo bueno, no solamente aborrece lo bueno, sino que también es amador de los deleites más que de Dios. ¿Cuánto tiempo te queda para madurar? ¿Ya te diste cuenta cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo te queda para hacer la voluntad divina? ¿Crees que Dios te llamó para ser cristiano o para ser santo? Ser santo como yo soy santo. El diablo sabía que le queda poco tiempo y los engañó, quitándole la palabra de vida eterna, que le hicieran entender que es el propósito divino, la voluntad divina. Sed santos como Él es. Te queda poco tiempo, nos queda poco tiempo para realmente cambiar nuestra vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy en punto de las 6 de la tarde tenemos oración, hermano. Vamos a estar orando. Visítenos. Hoy tendremos solo oración. Un día de clamor, que Dios derrame de su santo y bendito Espíritu. Donde quiera que esté, congréguese. Donde quiera que esté, busque al Señor, hermano, que te den buena palabra. Si necesita doctrina, necesita buena enseñanza, con mucho gusto estamos para bendecirlos. Envíenos y le enviamos material. Que tenga el profundo deseo de conocer la voluntad divina. Le enviamos material, hermanos, con el único propósito que lo que tenemos damos. En cuestión de salvación, creemos firmemente que todo aquel que en Él cree será salvo, quitándoles toda atadura, todo mandamiento de hombre que les permita, que no les permita conocer al Señor, que no les permita acercarse a Dios. Somos salvos por fe, no por dejar de comer, no por vestir,
no por no usar nada en nuestra vida, porque sabemos y hemos entendido que lo que hace realmente pecador al hombre, hace malo al hombre, es su corazón que no ha sido transformado, no ha sido renovado de nuevo por medio del bendito Espíritu de Dios. Nos queda poco tiempo, pero si tú no comes palabra de buena doctrina, buena enseñanza, moriréis espiritualmente. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. No vayas a caer en lo más bajo. No vayas a caer en lo más bajo. Lo más bajo es vivir tu vida como quieres, creyendo que eres cristiano. Eso es lo más bajo. No heredará la carne, ni los que cayeron más bajo heredarán el reino de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias a nuestro hermano Timoteo Pérez. Saludos allá, creo que está en Alabama, ¿verdad? Que Dios los bendiga, los hermanos que esta mañana se estuvieron. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Y muchas gracias por su tiempo. Mañana les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Muchas gracias. Que estas enseñanzas sean de bendición, porque eso es palabra diaria, hermano. Que pongamos por obra. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.